El silencio antes de la tormenta había sido ensordecedor. Pero el estruendo que siguió, el de los vidrios rompiéndose y mi vida haciéndose pedazos, aún resuena en mis oídos como una melodía infernal. Amelia, mi Amelia, la mujer que juré amar en la salud y en la enfermedad, estaba frente a mí, desfigurada por una furia que nunca antes había visto. Sus ojos, los mismos que me habían mirado con un supuesto amor por 35 años, ahora lanzaban chispas de odio puro. «Me das asco, Héctor, nunca te amé», gritó con una voz rasposa, cargada de bilis. Esas palabras, afiladas como navajas, me atravesaron el pecho, dejando un vacío donde antes latía la fe. Su brazo se levantó con una fuerza descomunal, y la lámpara de Buró, un regalo de nuestro 10º aniversario, salió disparada hacia mi cabeza, rozándome la oreja y estrellándose contra la pared, en 1000 fragmentos, cortotoxitos. Los pedazos de cristal brillaban en el suelo como lágrimas petrificadas. La casa, nuestro santuario de supuesta felicidad, se había convertido en un campo de batalla, un infierno donde el fuego de la traición lo consumía todo. ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan ciego? Las sábanas revueltas, el olor extraño en su almohada que atribuía un nuevo perfume, los mensajes borrados de madrugada que justificaba como estrés del trabajo. Todo cobraba sentido ahora, un sentido brutal, doloroso. Cada uno de sus gritos, cada insulto, era un puñal que se clavaba más profundo en mi alma. El suelo se movía bajo mis pies, el aire se volvía denso, irrespirable. Mi mundo, cuidadosamente construido con sudor y sacrificio durante 6 décadas, se desmoronaba ante mis ojos, dejando solo escombros de una mentira colosal. Mi esposa, la madre de mis hijos, se revolcaba en la misma cama con mi socio, Armando. La revelación, fría y despiadada, me dejó sin aliento, sin voz, sin nada. Amelia desapareció de la sala con un último portazo que hizo vibrar los cimientos de la casa, dejándome de pie, en medio de la destrucción. El eco de sus gritos aún rebotaba en las paredes, burlándose de mi ingenuidad. Mis ojos recorrieron la escena. El jarrón de porcelana hecho añicos, el retrato de nuestra boda con un cristal roto, los cojines arrancados del sofá. Cada objeto destrozado era un espejo de mi propia alma fragmentada. Caí de rodillas, el pecho oprimido por un dolor físico, agudo, como si un puñal invisible me hubiese atravesado. 35 años. 35 años de una vida entregada, de un amor ciego, de una lealtad inquebrantable que ella pisoteó sin miramientos. ¿Quién era esta mujer? ¿La que me prometió amor eterno, o este monstruo que me escupía veneno? El rostro de Armando, mi socio por más de 20 años, se superpuso al de Amelia en mi mente. ¿También él me veía la cara de idiota? ¿Hablaban de mí a mis espaldas, riéndose de mi confianza, de mi fe ciega en ellos? La imagen de ambos, revolcándose en nuestra cama, en el lecho que consideraba sagrado, me provocó un acceso de náuseas. Me arrastré hasta el baño. El estómago revuelto, el sudor frío cubriendo mi frente. La traición no era solo una herida, era una infección que corroía cada célula de mi cuerpo, cada recuerdo, cada sueño que alguna vez tuve. Miré mi reflejo en el espejo, un hombre envejecido, con el rostro surcado por arrugas que ahora parecían cicatrices de batallas perdidas. El dolor era tan profundo que deseaba desaparecer. Borrar estos últimos segundos, volver a la ignorancia bendita de hace apenas una hora. Pero la verdad había estallado, y ya no había vuelta atrás. La vida que conocía, la vida que creí tener, había muerto esta noche. Lejos, muy lejos de este infierno de traición en Guadalajara, se encontraba Huejotzingo, Puebla. Mi pueblo. Un lugar donde la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato de papel, donde la honra se llevaba tatuada en el alma. Nací allí, en una casa modesta de adobe y tejas, bajo el cielo azul que me vio crecer. Mi padre, un hombre de manos callosas y corazón noble, se partía el lomo en el campo, arando la tierra desde el amanecer hasta el anochecer. Me enseñó el valor del trabajo duro, de la honestidad inquebrantable, de mirar siempre a los ojos a quien le hablas. Un hombre sin palabra, Héctor. No es un hombre, me decía con su voz grave, mientras el sol nos quemaba la piel en las parcelas de maíz. Mi madre,
con su sonrisa cálida y sus manos mágicas, vendía tamales en el mercado del pueblo. Su sazón era legendaria, y la fila frente a su puesto era siempre la más larga. De ella aprendí la generosidad, la decencia, la importancia de cuidar a los tuyos. El amor es verdad, hijo. No hay amor donde hay mentira, solía susurrarme mientras me arropaba en la cama, el aroma a hoja de maíz y chiles secos flotando en el aire. No teníamos lujos, pero teníamos algo mucho más valioso, principios. Fui criado en un ambiente donde la lealtad era el pilar de cada relación, donde la confianza era un tesoro que se cultivaba con esmero. Nunca imaginé que esos mismos valores, que para mí eran el cimiento de una vida digna, serían la debilidad por la que mi esposa me apuñalaría por la espalda. ¿Cómo podría haber concebido la magnitud de una traición cuando en mi mundo, las promesas se cumplían, y el amor era una entrega honesta? Huejotzingo forjó al hombre que soy, pero ni Huejotzingo ni mis padres pudieron prepararme para la brutalidad de la maldad ajena. Dejé Huejotzingo a los 20 años, con una maleta de cartón y el corazón lleno de sueños. Guadalajara, la perla de Occidente, me esperaba con sus promesas de progreso y oportunidades. Mis padres, con lágrimas en los ojos, pero orgullo en la mirada, me despidieron en la central de autobuses, recordándome una vez más que no olvidara mis raíces. Llegué a la gran ciudad sintiéndome un extraño, un muchacho de pueblo entre edificios imponentes, y el bullicio incesante. Mi primer trabajo fue vendiendo muebles de puerta en puerta con Toe. Caminaba bajo el sol abrasador, cargando muestras, tocando timbres, enfrentando rechazos constantes. Era agotador, a veces desmoralizador, pero la visión de mis padres trabajando incansablemente me impulsaba. Aprendí a leer a la gente, a escuchar más allá de las palabras. Con cada puerta que se abría, con cada cliente potencial, desarrollaba una habilidad casi instintiva para adivinar sus necesidades, sus deseos ocultos, sus dudas. Me jactaba de ello, de mi ojo clínico para el comportamiento humano, de mi capacidad para cerrar una venta con solo ver a una persona cruzar el umbral. La gente te dice mucho con la forma en que se sientan, con el brillo en sus ojos al ver un sofá que les gusta, le explicaba a mis pocos amigos de entonces. Era un juego de paciencia y perspicacia, y yo me consideraba un maestro. Cada venta era una pequeña victoria, un paso más hacia mi meta, tener mi propia tienda, un lugar donde los muebles no solo se vendieran, sino donde se crearan hogares. El sudor, las ampollas en los pies, los rechazos, todo era parte del camino. La ambición me quemaba por dentro, una llama constante que me decía que podía lograrlo. Que construiría algo grande, algo propio, algo digno del esfuerzo de mis padres. Y así fue, poco a poco, con cada puerta que se abría, iba tejiendo el inicio de mi destino. Fue en uno de esos barrios de clase media, un martes cualquiera, mientras tocaba la puerta de una casa pintada de azul claro, cuando la vi por primera vez. Amelia. Abrió la puerta con una sonrisa radiante, un vestido de flores que danzaba con la brisa, y un cabello castaño que enmarcaba un rostro de facciones delicadas. Tenía unos ojos grandes y expresivos, de un tono miel que atrapó mi mirada al instante. Buenos días, soy Héctor Gallardo, de Muebles del Pueblo, ¿le interesaría ver nuestro catálogo?, dije, sintiendo cómo mi voz se volvía inusualmente torpe. Ella me miró con curiosidad, una chispa de picardía en sus ojos. ¿Muebles del Pueblo? Suena interesante. Pase, joven, mi madre está por aquí, quizás a ella le interese, respondió, y su risa suave como el tintineo de campanillas me envolvió por completo. Pasé la tarde en su casa, mostrándole a su madre los diferentes modelos de salas y comedores. Pero mis ojos y mi atención estaban fijados en Amelia. Hablaba con una elegancia natural, se movía con gracia, y sus ideas sobre decoración eran tan vívidas y apasionadas que me cautivaron. Descubrí que era maestra de preescolar, y su dulzura con los niños se reflejaba en cada gesto. Al despedirme, y tras concretar una venta significativa, reuní el valor para invitarla a salir. Señorita Amelia, ¿me permitiría invitarla a un café para hablar un poco más de muebles quizás?, balbuceé, sintiéndome como un adolescente. Ella sonrió, y ese gesto iluminó mi mundo. Claro que sí, Héctor, con gusto, pero de muebles, poco, hablemos de sueños, respondió.
Esa tarde supe que mi vida, hasta entonces dedicada a las mesas y sillas, acababa de encontrar su centro. Creí que había encontrado a la mujer de mi vida, la compañera que siempre había buscado. Nunca imaginé que detrás de esa sonrisa angelical, se escondía un abismo de engaño. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas, de esos que solo se ven en las películas, o se leen en las novelas. Cada encuentro era una revelación, cada conversación, un descubrimiento. Amelia me hablaba de sus sueños de tener una casa llena de risas de niños, de viajar, de construir un legado. Yo le contaba mis ambiciones con la mueblería, mi deseo de crear un hogar, de ofrecerle la estabilidad que ella anhelaba. Nos casamos un año después, en una iglesia sencilla de Guadalajara, rodeados de nuestras familias y de la promesa de un futuro brillante. Ella lucía un vestido blanco que la hacía ver como un ángel, y yo, en mi mejor traje, sentía que había conquistado el mundo. El sí acepto de Amelia fue la melodía más dulce que jamás había escuchado. Los primeros años de matrimonio fueron un remolino de felicidad y trabajo. Con los ahorros de ambos y un pequeño préstamo, abrimos nuestra primera tienda de muebles, un local modesto pero lleno de esperanza en un barrio prometedor. Amelia me apoyaba incondicionalmente. Incluso se quedaba después de sus clases para ayudarme con las cuentas o la decoración del escaparate. Era mi socia, mi confidente, mi inspiración. Juntos pintamos paredes, pulimos maderas, descargamos camiones. Cada mueble vendido era un ladrillo más en la construcción de nuestro sueño. La gente nos veía como la pareja perfecta, unidos, trabajadores, enamorados. Yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Mis padres venían de visita, y veían con orgullo cómo su hijo había prosperado, cómo había formado una familia y un negocio con una mujer tan encantadora. Una joya, Héctor, cuídala, me decía mi madre, y yo asentía, convencido de que así sería por toda la eternidad. La ilusión de un amor verdadero y una vida plena nos envolvía, una burbuja perfecta, impermeable a cualquier duda. Esa burbuja, sin embargo, era tan frágil como el cristal de un vaso, y estaba destinada a romperse en pedazos, dejando al descubierto la amarga verdad. El negocio de la mueblería crecía, y con ello, la necesidad de más manos, de una visión que complementara la mía. Fue entonces cuando Armando apareció en nuestras vidas. Lo conocí en una feria de proveedores, un hombre joven, con una energía contagiosa y un carisma innato para las ventas. Conversamos durante horas sobre el mercado, sobre estrategias, sobre el futuro. ¡Pum! Su entusiasmo me impresionó, y vi en él al socio ideal. Lo invité a unirse a nosotros, primero como gerente de ventas, luego, con el paso de los años y el éxito de la tienda, como mi socio pleno en Muebles Gallardo. Armando se ganó nuestra confianza rápidamente. Era eficiente, leal. O eso creía yo. Y tenía una facilidad para conectar con Amelia. Hablaban de diseño, de arte, de libros, temas que a mí, más pragmático, a veces se me escapaban. Los veía reír juntos en la tienda, intercambiar ideas con una complicidad que yo interpreté como amistad y respeto profesional. Era como si hubiésemos encontrado al tercer pilar de nuestra pequeña empresa familiar. Con Armando a bordo, la mueblería floreció. Abrimos una segunda sucursal, luego una tercera. Nos convertimos en un referente en Guadalajara. Viajábamos juntos a ferias nacionales e internacionales, celebrábamos éxitos en restaurantes elegantes, e incluso compartíamos cenas familiares en nuestra casa. Armando era parte de la familia, el tío divertido para nuestros hijos, el amigo leal, el hermano que nunca tuve. Nunca, ni en el más oscuro de mis sueños, imaginé que esa confianza, esa hermandad forjada durante décadas, sería el terreno fértil para la más vil de las traiciones. Lo que yo veía como una dinámica saludable entre colegas y amigos, era en realidad el caldo de cultivo para una semilla venenosa que crecería en secreto, devorando los cimientos de mi vida. La imagen de Armando sonriendo junto a Amelia en una foto en mi oficina, ahora me provocaba escalofríos. La ceguera, mi propia soberbia de lector de personas, había sido mi sentencia. La mueblería Gallardo se había convertido en mi orgullo, mi vida. Pasé de vender de puerta en puerta, a tener un emporio en Guadalajara, con varias sucursales y un equipo de empleados leales.
La fachada de mis tiendas, con sus grandes escaparates y sus letreros luminosos, eran el reflejo de una vida de esfuerzo y dedicación. Cada silla, cada mesa, cada sofá que vendíamos, era una pieza de un sueño hecho realidad. Me jactaba, con razón, de haber construido algo desde cero, de haber transformado un humilde comienzo en un negocio próspero. Y con la prosperidad, creció mi ego. Creía que mi habilidad para leer a las personas, esa intuición que me había servido tan bien en mis inicios, era infalible. Héctor sabe quién es quién con solo verle los ojos, decían mis vendedores. Con una mirada, te dice qué tipo de mueble te va a gustar y qué secreto escondes. Yo me reía, disfrutando de la reputación, convencido de mi propia astucia. Mi oficina, con sus paredes de madera oscura y sus estantes repletos de libros de ventas y psicología, era mi santuario. Desde allí observaba el ir y venir de los clientes, analizaba sus gestos, sus vacilaciones, sus sonrisas. Siempre creí que podía adivinar lo que pensaban, lo que sentían. ¡Qué ironía tan cruel! Mi supuesta habilidad para desentrañar los secretos de extraños me cegó completamente a los secretos más íntimos y devastadores que se gestaban bajo mi propio techo. Estaba tan ocupado siendo el experto en leer a los demás, que olvidé por completo leerme a mí mismo, o peor aún, leer a quienes tenía más cerca. La ceguera no era una falla de mis ojos, sino una profunda debilidad de mi corazón, que se negaba a ver lo que no quería creer. Mi éxito se construyó sobre la arena de una mentira, y solo ahora, que la marea de la traición lo ha arrastrado todo, lo entiendo. Mi reinado como experto había terminado, y con él, la ilusión de una vida perfecta. Con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer en la superficie de nuestro matrimonio, pequeñas fisuras que yo, en mi ceguera, ignoraba o justificaba. Amelia ya no me recibía con la misma alegría al volver del trabajo. Sus besos se volvieron breves, superficiales. Sus te amo se sentían como frases vacías, repetidas por costumbre. Empezaron las pequeñas discusiones, por motivos triviales. El volumen de la televisión, la hora a la que llegaba a casa, mi supuesta falta de atención a los detalles de la casa. «Estás distante, Héctor», me reclamaba con frecuencia, y yo, agotado por el negocio, le respondía con evasivas, sin darme cuenta de que era ella quien se estaba distanciando. «Es el estrés, Amelia. Sabes que la mueblería exige mucho», me justificaba, creyendo mis propias excusas. Ella asentía, pero sus ojos permanecían fríos, ausentes. Había algo en su mirada, una lejanía que me inquietaba, pero que achacaba al paso del tiempo, a la rutina del matrimonio. Pensaba que era normal que la pasión de los primeros años se transformara en una quietud más madura. Era la fase en la que, como una pareja sólida, navegábamos juntos, pero sin las mareas bravas de la juventud. Dejamos de cenar juntos en silencio, de compartir los pequeños momentos que antes nos unían. Las noches se volvieron más solitarias, a pesar de compartir la misma cama. Ella se sumergía en sus libros hasta tarde, yo me perdía en los periódicos. El tacto casual, la mano que buscaba la mía bajo la mesa, el abrazo espontáneo, todo eso se fue diluyendo. Yo sentía un vacío, pero lo llenaba con más trabajo, más éxito, más planes para la mueblería, creyendo que la prosperidad económica compensaría cualquier carencia emocional. ¡Qué ingenuo fui! Las pequeñas fisuras no eran el paso del tiempo, sino la erosión constante de una verdad que se me ocultaba, el preludio de una catástrofe que yo era incapaz de ver. Las pequeñas fisuras no eran solo resultado de la rutina, eran la puerta abierta a una infidelidad que se gestaba en las sombras. La relación entre Amelia y Armando comenzó a adquirir una nueva dinámica, sutil al principio, pero cada vez más descarada. Los secretos profesionales en la oficina se extendían a cafés y almuerzos supuestamente de negocios. Sus miradas se cruzaban con una intensidad diferente, cuando creían que yo no los veía. Gesticulaban con una complicidad que antes atribuía a una buena relación laboral, pero que ahora, en retrospectiva, revelaba un lenguaje oculto, prohibido. Armando y yo hemos estado revisando los diseños del nuevo catálogo, ¿verdad?, decía Amelia,
Y Armando asentía con una sonrisa que ahora me parece cómplice, falsa. Recordaba sus risas, más fuertes de lo necesario, sus conversaciones susurradas en la parte trasera de la tienda, sus gestos fugaces, que ahora interpretaba como caricias furtivas. Una noche, Amelia llegó tarde a casa, con el cabello ligeramente revuelto, y un aroma a perfume distinto al suyo. Tuve una reunión con proveedores, se alargó, dijo, mientras evitaba mi mirada. Yo, estúpido de mí, le creí, preocupado más por el retraso de la cena que por la inconsistencia de su excusa. Armando también comenzó a quedarse hasta tarde, siempre con Amelia. Estamos cerrando el balance del mes, Héctor, no te preocupes, yo me encargo de que Amelia llegue a salvo, me decía por teléfono, su voz sonando demasiado tranquila. Las llamadas a deshoras, los mensajes borrados que creí ver en el móvil de Amelia, todo lo atribuía al ajetreo del trabajo, a la modernidad de las comunicaciones. Eran señales, banderas rojas ondeando frente a mis ojos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Mi confianza, cultivada en Huejotzingo, era un muro infranqueable para la sospecha. No podía concebir la deslealtad de mi esposa, ni mucho menos la de mi socio y amigo. Mi visión, antes aguda para los negocios, se había vuelto completamente ciega para la verdad que me rodeaba. La verdad se cernía sobre mí como una nube oscura, pero yo me empeñaba en vivir bajo un sol de mentiras. Sentía un malestar constante, una punzada en el pecho que atribuía a la indigestión o al estrés laboral. Empecé a notar detalles que antes pasaba por alto. El perfume de Amelia, que a veces tenía una nota amaderada, masculina, las llamadas de números desconocidos que ella contestaba en voz baja, o se excusaba para salir de la habitación, las excusas cada vez más elaboradas para sus ausencias nocturnas o de fines de semana, siempre relacionadas con cursos o retiros de su escuela. Incluso mis empleados en ocasiones me daban pequeñas pistas, sin querer. Señor Gallardo, la señora Amelia y el señor Armando se fueron temprano hoy, decían que tenían una cita importante. Comentaba un vendedor, con una mirada que ahora entiendo que era de lástima o de advertencia velada. Yo sonreía, despreocupado. Ah, sí, claro, cosas de la nueva campaña de marketing, respondía, ignorando el nudo que se formaba en mi estómago. Un día, mi amiga y contadora, Laura, una mujer de confianza y amiga de la familia, vino a cenar a casa. Mientras Amelia y Armando, también invitados, reían con demasiada familiaridad en la sala, Laura me tomó aparte en la cocina. Héctor, no quiero meterme, pero, todo bien con Amelia. La he notado, diferente. Y la cercanía con Armando es, notable. Su voz era suave, casi un susurro, pero sus palabras cayeron como piedras sobre mi corazón. Me defendí con vehemencia. Tonterías, Laura, son colegas, amigos, parte de la familia. Amelia y yo estamos perfectos, estás viendo fantasmas. Laura solo me miró con tristeza, un brillo de preocupación en sus ojos. Ella sabía algo, lo sabía. Pero yo, en mi obstinada ceguera, me negaba a escuchar, a ver. Prefería la comodidad de la ignorancia, a la brutalidad de la verdad, tonto. Mi orgullo, mi maldito orgullo, no me permitía siquiera considerar la posibilidad de que mi esposa me estuviera engañando. Era impensable, una afrenta a todo lo que yo era. En un intento desesperado por acallar las voces internas y las sospechas sutiles, me esforcé por reavivar la chispa que creía perdida en nuestro matrimonio. Planifiqué cenas románticas, esas que solíamos disfrutar en nuestros primeros años. Compré flores, le escribí pequeñas notas de amor que dejaba en su mesita de noche. La invité a escapadas de fin de semana, buscando esa conexión que sentía desvanecerse. ¿Recordamos nuestros viejos tiempos, Amelia?, le decía, con una esperanza que ahora me parece patética. Pero cada uno de mis intentos se estrellaba contra un muro de frialdad o indiferencia. Las cenas terminaban en silencio, con ella inmersa en su teléfono, o con la mirada perdida. Las flores se marchitaban sin un comentario. Las notas de amor parecían ignoradas. Cuando le sugería una escapada, respondía con excusas vagas. Estoy muy cansada, Héctor. Tengo un compromiso con mis amigas. Necesito concentrarme en un proyecto de la escuela. Sus rechazos eran educados, casi amables, pero su efecto en mí era devastador.
Me dejaban sintiéndome solo, no deseado, confuso. ¿Qué pasa, Amelia?, le preguntaba, con la voz cargada de frustración y anhelo. ¿Hemos perdido la chispa? ¿Hay algo que te preocupe? Ella siempre respondía con la misma frase. No es nada, Héctor. Son las cosas de la vida, a rutina. No todo puede ser luna de miel eternamente. Pero no era la rutina, era una distancia abismal que ella misma había cavado. Mi mente racionalizaba. Tal vez era el envejecimiento, la menopausia, el cansancio inherente a una relación larga. Me negaba a aceptar la verdad más simple y cruel, que su corazón ya no me pertenecía. Que la mujer que tenía a mi lado, la que compartía mi cama, ya había entregado su amor y su cuerpo a otro. Mi ciego optimismo me mantenía prisionero de una ilusión, construyendo castillos en el aire, mientras mi verdadero hogar se desmoronaba silenciosamente. Mientras yo intentaba con torpeza rescatar un amor que ya no existía, la aventura de Amelia y Armando se volvía más audaz, más imprudente. La tienda, que una vez fue el símbolo de nuestro esfuerzo conjunto, se convirtió en su nido de amor secreto. Las noches en que se quedaban trabajando hasta tarde, eran en realidad momentos robados para sus encuentros. Los veía en la oficina, las luces tenues, las persianas bajadas. Sus risas no eran las de colegas, sino la de amantes que se atreven a desafiar lo prohibido. Escuchaba a los empleados comentar, con una discreción que ahora sé que era por respeto a mí, sobre los retrasos de Amelia y Armando. Una vez, entré a la tienda inesperadamente un domingo por la tarde, buscando unos documentos. La vi a ella y a Armando salir a toda prisa de mi oficina, sus rostros sonrojados, sus ropas ligeramente desordenadas. «Héctor, ¿qué haces aquí? Creí que estabas en el golf», exclamó Amelia, con una sonrisa nerviosa. Armando solo balbuceó una excusa sobre documentos urgentes. Yo, estúpido e inocente, lo creí. Cosas de la empresa, pensé, son tan apasionados por el negocio como yo. Mi ceguera era tan profunda, que transformaba las pruebas más evidentes en anécdotas inofensivas. Otras veces, Amelia se ausentaba de casa por la noche, enferma o con amigas. Y las escasas veces que dormía en casa, su cuerpo se sentía frío y distante. Los mensajes en su teléfono móvil eran cada vez más abundantes, y siempre los borraba con una rapidez sospechosa si me acercaba. «Privacidad, Héctor», me decía, con un tono más cortante de lo habitual. La pasión de su traición contrastaba brutalmente con mi desesperada soledad. Se atrevían a besarme, a sonreírme, a cenar a mi lado, sabiendo que horas después se entregarían al otro. La audacia de su engaño era tan grande, tan desvergonzada, que rayaba en la crueldad. Y yo, el experto en leer personas, era el único que no veía el infierno que crecía bajo mi propio techo. Pero hasta la ceguera más profunda tiene sus límites. Un día, una serie de pequeños incidentes, casi imperceptibles, comenzaron a perforar mi muro de negación. Fue el aroma. Un día, al acostarme junto a Amelia, percibí un olor distinto en su cabello, algo que no era su perfume habitual. Era una mezcla de loción de hombre y un tabaco suave que no fumábamos en casa. ¿Te has encontrado con alguien que fuma hoy, mi amor?, le pregunté, con una extraña punzada de inquietud. Ella respondió con una evasiva, solo una clienta que fumaba en la tienda. Seguro se me pegó. Otra mañana, mientras ella dormía, su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje. Alcancé a ver, antes de que lo quitara rápidamente, unas palabras que se clavaron en mi mente. Anoche fue mágico. Te amo, M.A. La inicial M.A., me quedé helado. Mi mente, que hasta ese momento había sido un bastión de la negación, comenzó a tambalearse. ¿Quién era M.A.? Me torturaba con la pregunta, sin atreverme a pronunciar el nombre de Armando. Unas semanas después, Amelia llegó a casa más tarde de lo usual, con la excusa de una cena de exalumnas. Mientras se quitaba la chamarra, un pequeño recibo de un hotel de paso se cayó de su bolsillo, doblado descuidadamente. Mi corazón se detuvo, y mis manos temblaban al desdoblarlo. No era un hotel de paso cualquiera, era uno conocido por ser discreto y muy frecuentado por parejas. La fecha,
Era de la noche anterior. La evidencia, fría y concreta, me golpeó como un rayo. Los ojos se me abrieron de golpe. Un velo que había cubierto mi vista por años se rasgó, revelando la amarga y cruda verdad. El dolor no era ya una punzada, sino una cuchillada brutal que me dejaba sin aliento. Mi castillo de ilusiones se venía abajo, ladrillo a ladrillo, exponiendo la podredumbre que se había gestado en sus cimientos. Mi mente, con una claridad terrorífica, empezó a conectar todos los puntos, a recordar cada palabra, cada mirada, cada ausencia. La verdad era innegable, y su sabor, amargo como la hiel. La información del recibo del hotel fue el catalizador que rompió mi barrera de negación. Ya no podía ignorar la evidencia, ni mis propias sospechas. Mi mente se convirtió en un torbellino de emociones, incredulidad, rabia, tristeza profunda, y una vergüenza corrosiva. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Yo, el hombre que se jactaba de leer a las personas, había sido incapaz de leer a su propia esposa, a la mujer con la que compartía su vida. El peso de 35 años de matrimonio se me cayó encima, aplastándome. Cada recuerdo feliz, cada momento tierno, cada promesa de amor eterno, se distorsionaba, se contaminaba con la sombra de esta traición. ¿Fueron todos esos años una farsa? ¿Desde cuándo? La sola idea de que Amelia nunca me había amado, de que había estado viviendo una mentira durante décadas, era insoportable. Me miraba en el espejo y no reconocía al hombre que veía. Mis ojos, antes llenos de la confianza de un empresario exitoso, ahora estaban opacos, hundidos en un abismo de desilusión. La rabia se mezclaba con la humillación. ¿Cómo iba a enfrentar a mis hijos, a mis amigos, a mis empleados? ¿Cómo iba a seguir al frente de la mueblería, sabiendo que mi socio era el amante de mi esposa, y que ambos se burlaban de mí a mis espaldas? El dilema me carcomía. ¿Confrontarla? ¿Guardar silencio y fingir que no sabía nada, para proteger lo poco que quedaba de nuestra fachada? Pero el silencio se sentía como una complicidad con la mentira, una aceptación de mi humillación. Y la confrontación, sabía que desataría un huracán, que destruiría lo que quedaba de mi vida. Me pasaba las noches en vela, con el corazón martilleando en el pecho, imaginando escenarios, repasando cada gesto de Amelia y Armando, buscando señales que antes no quise ver. La confianza se había pulverizado, y en su lugar, solo quedaba un pozo de amargura y la certeza de que mi mundo estaba a punto de colapsar. El día en que la verdad estalló fue un martes, un día anodino, como tantos otros en Guadalajara. La mañana transcurrió con la normalidad de siempre, una normalidad que ahora me parecía grotesca. Desayuné con Amelia, intercambiando las frases habituales sobre el día que teníamos por delante. Ella lucía su sonrisa de siempre, esa sonrisa que ahora sabía que era una máscara. Hoy iré a la sucursal de Tlaquepaque, me dijo. Tengo que revisar unos pedidos especiales. Yo asentí, bebiendo mi café, con la punzada en el pecho que se había vuelto mi compañera constante. Durante el día, en la oficina central intenté concentrarme, pero mi mente volaba hacia el recibo del hotel, hacia las iniciales M.E.A., hacia la imagen de Amelia y Armando juntos. La angustia me carcomía. Hice una llamada telefónica discreta a uno de mis empleados en la sucursal de Tlaquepaque. ¿Ha llegado la señora Amelia hoy?, pregunté, con la voz temblorosa. No, señor Gallardo. No la hemos visto por aquí en toda la mañana, respondió mi empleado con un tono de voz que me heló la sangre. Mi corazón se hundió. La mentira era flagrante, descarada. Ella no estaba en Tlaquepaque. ¿Dónde estaba? Las piezas del rompecabezas, que había intentado ignorar, se unieron con una claridad brutal. Ese perfume masculino, los mensajes borrados, las excusas vagas. Todo me gritaba una única verdad. La ira comenzó a gestarse en mi interior. Una ira fría y peligrosa que contrastaba con la calma aparente de mi exterior. Decidí que no podía seguir siendo el ciego, el tonto. La verdad, por muy dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Y yo sería el que la desenterraría. Pasé el resto del día como un autómata, cerrando negocios, sonriendo a los clientes, mientras por dentro, un volcán estaba a punto de erupcionar. La noche caería pronto, y con ella,
la verdad se revelaría en toda su espantosa magnitud. Me dirigía a casa, con el recibo del hotel arrugado en el bolsillo, un peso insoportable en mi alma. Llegué a casa aquella noche, con el corazón martillando una melodía de furia y desesperación. La luz de la sala estaba encendida, y escuché voces. No solo la de Amelia, sino también la de un hombre. Una voz que reconocí al instante, una voz que me había engañado durante años con promesas de amistad y lealtad. Era Armando. Mis manos temblaron al insertar la llave en la cerradura. El aire se sentía espeso, cargado de una energía oscura. Entré en silencio, mis pasos amortiguados por la alfombra persa que Amelia y yo habíamos elegido juntos. Y entonces, los vi. En el sofá principal, el que Amelia y yo habíamos comprado para nuestra primera casa, estaban ellos. Sentados demasiado cerca, las cabezas inclinadas en un gesto íntimo. Armando le sostenía la mano, y Amelia sonreía, una sonrisa genuina, cálida, que hacía mucho tiempo no me dedicaba a mí. Mis ojos se posaron en sus labios. Él se inclinó. Ella no lo detuvo. Se besaron. Un beso lento, prolongado, descarado. En mi sala, en mi casa, en mi sofá. Mi sangre hirvió. Un rugido escapó de mi garganta, un sonido primitivo lleno de dolor y furia. ¡Amelia! ¡Armando! Mi voz resonó en la habitación, haciendo que ambos se sobresaltaran, separándose bruscamente. Sus rostros palidecieron al verme, la culpa y el miedo pintados en sus ojos. Armando se puso de pie, torpemente, con el rostro desencajado. Amelia se cubrió la boca con la mano, sus ojos de miel ahora llenos de terror. Los miré a los dos, a la mujer con la que había compartido mi vida, y al hombre, al que había llamado amigo y hermano Kun. La visión me destrozó por completo. La verdad, la que había temido, la que me había negado a ver, se materializó ante mis ojos de la forma más cruel e innegable. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de una rabia helada y profunda. Mi vida, mi honor, todo lo que creí tener, se había convertido en una farsa grotesca. El aire se electrificó. El shock inicial se disipó, reemplazado por la vergüenza y el pánico en los rostros de Amelia y Armando. «Héctor, ¿no es lo que parece?», balbuceó Armando, dando un paso adelante, su voz temblorosa. «¿No es lo que parece?», grité, mi voz cargada de un dolor que me arrancaba el alma. «Acabo de ver a mi esposa besándote en mi propia casa». «¿Qué demonios es lo que parece entonces, Armando? ¿Una reunión de negocios?». Amelia se puso de pie, su rostro contorsionado por la ira y el miedo. «Cállate, Héctor. No tienes derecho a gritarme». Su descaro me enloqueció. ¿Derecho? ¿Después de lo que acabo de ver? Llevas años engañándome, Amelia, con mi propio socio en mi propia cama. Mi grito resonó en la sala, lleno de una rabia que no sabía que tenía dentro. Amelia, con los ojos inyectados en sangre, perdió el control. «Sí, Héctor, te engañé. Y no me arrepiento. Me das asco, siempre me has dado asco. Nunca te amé, eres un viejo aburrido que solo piensa en sus estúpidos muebles». Sus palabras como puñaladas, me dejaron sin aire. Armando intentó intervenir. «Amelia, por favor». Pero ella estaba desatada. Agarró un vaso de la mesita de centro, y lo estrelló contra la pared, los pedazos volando por todas partes. Llevo años revolcándome con Armando en nuestra propia cama. Él es un hombre de verdad, no como tú, un viejo ciego y patético. Sus gritos histéricos, la brutalidad de sus palabras, el estruendo del cristal, todo se fusionó en un caos ensordecedor. Agarró la lámpara de buró, esa que me regaló en nuestro 10º aniversario, y la lanzó contra mí. La esquivé por poco, sintiendo el viento en mi oreja antes de que se estrellara contra la pared, sus fragmentos brillando en el suelo como los restos de mi vida. El infierno se había desatado, y yo estaba en el centro, herido, humillado, y completamente destrozado. La mentira, por fin, había estallado en mi cara. El estruendo de la lámpara al romperse fue el punto de quiebre. Amelia, aún envuelta en su furia histérica, corrió escaleras arriba, su figura desdibujándose en la penumbra. Armando, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, se quedó inmóvil por un segundo, luego huyó por la puerta principal, sin mirar atrás. Me quedé solo,
Solo en medio de la sala destrozada, mi casa, que era antes mi refugio, ahora un campo de batalla de mi alma. Los pedazos de cristal brillaban bajo la tenue luz del candelabro, como los fragmentos de mi vida. El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier grito, un silencio que resonaba con las palabras venenosas de Amelia. Nunca te amé, me das asco, un viejo aburrido. Cada palabra se repetía en mi mente, quemando como ácido. Sentí el dolor físico de la traición, una punzada aguda en el pecho que me dificultaba respirar. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, las rodillas cediendo bajo el peso de la devastación. Caí en el sofá, el rostro entre las manos, las lágrimas brotando sin control, lágrimas de rabia, de humillación, de un dolor tan profundo que creí que nunca sanaría. 35 años. Una vida entera, construida sobre la arena de una mentira. La imagen de mis padres en Huejotzingo, su honestidad, su lealtad, me vino a la mente, contrastando brutalmente con la depravación que acababa de presenciar. ¿Cómo iba a decirles esto? ¿Cómo iba a mirar a mis hijos a los ojos? Después de lo que parecieron horas, me levanté, mis movimientos lentos y pesados. Mis ojos se fijaron en mi reflejo en un espejo roto. Un hombre viejo, con el cabello desordenado, los ojos hinchados y el alma hecha pedazos. No era el Héctor Gallardo que conocía. Era un fantasma. Con la mano temblorosa, busqué mi teléfono. Había una llamada que tenía que hacer. Una llamada inevitable. Tenía que contactar a un abogado. La vida que conocía había terminado esta noche, y ahora, en las ruinas, debía empezar a recoger los pedazos y construir algo nuevo, aunque no supiera cómo. La noche se arrastró, interminable, cargada de un silencio pesado que solo rompían mis propios sollozos ahogados. No había podido dormir. Cada sombra en la habitación parecía burlarse de mi ceguera. Al amanecer, el sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, pero no traía consigo ninguna esperanza, solo la cruda realidad de lo que había sucedido. Me levanté, sintiendo cada uno de mis 67 años, más el peso de una traición que me había envejecido 100 años más. Los restos de la noche anterior seguían en la sala, un recordatorio brutal de la destrucción. Pero, entre el caos, una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse en mi interior. No podía permitir que esto me destruyera por completo. No podía dejar que Amelia y Armando se salieran con la suya, que pisotearan mi vida sin consecuencias. El Héctor de Huejotzingo, el que aprendió que la palabra vale sangre y que la lealtad es un pilar, se negó a ser vencido. Mis padres me habían enseñado a levantarme cada vez que caía, a luchar por lo que era justo. Mi corazón estaba roto, sí, pero mi espíritu aún ardía con el deseo de justicia. No sabía cómo, pero sabía que tenía que recuperar mi dignidad, mi honor. Mi vida se había desmoronado en segundos, pero yo la reconstruiría, aunque fuera de las cenizas. La mueblería, mi legado, era parte de mí, y no iba a cederla a quienes me habían apuñalado por la espalda. Miré por la ventana, hacia el amanecer de Guadalajara. Era un nuevo día, y con él, la promesa de una nueva batalla. Esta no sería una historia de un hombre derrotado, sino de un hombre que, a pesar de la traición más vil, encontraría la fuerza para resurgir. Amelia y Armando habían desatado un infierno, y ahora tendrían que vivir en él. Mi venganza no sería solo para ellos, sino para el Héctor que perdí en la ceguera del amor y la confianza. Esta historia apenas comenzaba, y yo sería el guionista de mi propio renacer, de mi propia justicia.